Abuelos, padres e hijos. La abuelita quedó viuda a una edad muy avanzada. La situación se complicó de un día para otro, ya que no podía vivir sola ni tampoco había posibilidad de que entrara en un asilo de ancianos. Aunque era lo que había deseado su hijo, tuvo que llevársela a vivir a su casa, junto a su esposa y su pequeño hijo. Al principio, todo parecía ir bien. La situación empezó a complicarse a la hora de comer. Posiblemente debido a su avanzada edad, la abuelita ya no se comportaba bien en la mesa. Empezaba a comer antes que todos estuvieran servidos, ponía los codos sobre la mesa, jugaba con los cubiertos y con la comida, hacía cualquier cantidad de ruidos. Y lo que era peor, de vez en cuando salpicaba los alimentos a todo su alrededor, llegando incluso a los platos de los demás comensales. El hijo y la nuera empezaron a preocuparse y a ponerse de muy mal humor. Cada vez que se sentaban a la mesa, había problemas, ya que la forma de comportarse de la abuela era desagradable y un pésimo ejemplo para el pequeño de la casa. Un día se les ocurrió la idea de comprar una mesita individual para poner a comer a la abuela al final del comedor, en un ángulo que no permitiera que el niño la viera y lo suficientemente alejada para que si salpicaba la comida esta no llegara hasta los demás comensales. Así solucionaron el problema y se sintieron más calmados. Pasaron algunos meses y un día, al llegar temprano a la casa, el papá vio a su hijo jugar con unos tacos de madera que apilaba en forma muy ordenada. En eso le preguntó: «Hijo, ¿qué haces?» «Una mesita, papá». «¿Y para qué es esa mesita?» «No es para mí, es para vos. Se la estoy haciendo para que cuando seas abuelito y vivas en mi casa puedas comer en la sala», contestó el niño con mucho orgullo e inocencia. Tratemos a las personas mayores de la misma manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando lleguemos a esa edad. Recordemos que todos esperamos llegar a vivir muchos años y esperamos vivir con dignidad. Los niños no aprenden lo que les dicen, sino lo que ellos ven. Ellos los tratarán a ustedes de la misma manera que ellos ven que ustedes tratan a los demás. No importa cuántas veces ustedes le digan que tienen que ser buenos, gentiles, justos, amables, educados, solidarios, tolerantes. Ellos solo llegarán a serlo si ven a diario que ustedes también lo son. Si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive entre hostilidades, aprende a pelear por todo. Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. Si un niño vive animado, aprende a confiar. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser tolerante. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en Se Pudrió Todo por Radio City 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y aquí estamos en una
Hermosa tarde, también estamos en otoño, pero es linda, hace calor, está pesado. ¿Y la lluvia? Y la lluvia sigue brillando por su ausencia. ¿Lloverá este fin de semana? Otro fin de semana, siempre el fin de semana una lloviznita chiquita, pero bueno, una lloviznita al fil que calma algo. Recuerde de regar las plantas y los arbolitos también. Y bueno, estamos en Se Pudrió Todo, que tiene sitio web por si quiere acceder a los documentos que estamos subiendo, a los informes y también a los audios de los programas anteriores. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También estamos en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook, en Google+, en YouTube, y si nos quieren enviar mensajes por correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección: sepudriotodo887@gmail.com. Y vamos directamente a empezar con provinciales, porque tenemos mucho que hablar hoy sobre el ámbito provincial. Hay algunas cuestiones que están muy pesadas. Y bueno, vamos a ir empezando con lo siguiente. En horas de la tarde de ayer, el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, que se llama Julio Contegrand, afirmó, al referirse a los dichos de Natacha Haidt, que ninguna personalidad de los medios está involucrada en la causa del Club Independiente. Hasta ayer. Después, con la toma de declaraciones, las presentaciones de prueba, puede ser que aparezca alguien que sea conocido, pero hasta el momento no. O que gente conocida aparezca en las otras causas, como la de River o la de Gimnasia. No el club, sino la Confederación de Gimnasia. Entonces, hay que tener cuidado con esto, como decíamos ayer, hay que ceñirse exclusivamente a lo que la justicia está marcando, por más que tenga algunos problemas de credibilidad en algunos personajes. Además, Contegrand remarcó que si en algún momento alguna persona que no está involucrada al día de hoy lo estuviera por distintas circunstancias, porque es mencionada por alguna víctima o testigo o cualquier imputado, en el carácter que lo fuera, se van a enterar oficialmente por nosotros, antes que por cualquier otro medio. Parece que quedó claro el asunto como viene acá, ¿no es cierto? En ese sentido, precisó que se establecerán periódicamente conferencias de prensa para ir informando, tal vez en el ámbito del departamento judicial, tal vez en la propia procuración, de modo de centralizar la información. Dijo que quiere que sepan, que nosotros sepamos, que la sociedad sepa, que a partir de este momento nada de lo que se dé oficialmente por el canal del Ministerio Público o Fiscal es información veraz. Es decir, lo que no surja del Ministerio Público Fiscal no será tomada como información verídica, como cierta. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque, como decíamos, se mancha, se ensucia gente que no tiene nada que ver a lo mejor. Y si tiene que ver, será juzgada. Y es un tema muy delicado, muy delicado. También dijo que se citarán a declarar a 2 personas que sí son conocidas. Por algunos trascendidos de tribunales, parece que una de las personas va a ser Natacha Haidt y otra es el Daniel Bertoni, que había hecho declaraciones en estos últimos días al respecto y que tenía cosas para aportar. Bueno, veremos, esperemos que se vayan aclarando
las cuestiones que tienen en vilo a gran parte de la sociedad. Por otro lado, los sindicatos docentes rechazaron ayer la oferta paritaria dada por la provincia y realizaron un paro el día de hoy. La propuesta fue la siguiente: ampliación de la oferta anterior con 1.000 pesos más en concepto de material didáctico. Es decir, se pagarían 2.520 pesos por este rubro por año. En el presentismo serían 6.000 pesos por año. En capacitación serían 3.000 pesos más por año. Ya ahí ustedes tienen 9.000. Más los 1.000 del material didáctico son 10.000 más al año. Más el 15% para el básico del salario, la cláusula de revisión de ese 15% para septiembre-octubre. Y luego de retirarse los sindicatos de la reunión y el anuncio de un paro para hoy, la gobernadora Vidal realizó una conferencia de prensa donde dijo lo siguiente: la oferta real es en realidad del 18,3%. Esto es porque al 15% al básico también hay que agregarle los otros adicionales. Anunció un anticipo a cuenta del acuerdo final del 5% que será pagado la semana que viene. Es decir, en las cuentas sueldo, los docentes la semana que viene se van a encontrar con un depósito del 5% de aumento, que está a cuenta de lo que se acuerde luego con los sindicatos, como para ir adelantando justamente las actualizaciones salariales que tanto hacen falta. Las escuelas estarán abiertas en días de paro, dijo la gobernadora Vidal. Dijo también que sindicatos estatales aceptaron la misma propuesta sin días de paro. Hay que seguir reuniéndose con los chicos en las aulas, expresó. Y también afirmó respecto del tema del presentismo en la negociación que es un límite a los abusos de licencia en la provincia, pero también un mensaje a la inmensa mayoría de docentes que todos los días se esfuerzan por ir a trabajar. Además de todo esto, dejó en claro que su administración ofrece lo que se puede pagar, que no va a aumentar más allá de las posibilidades de la provincia. También expresó que los 17 días de paro del año pasado no beneficiaron a nadie. Los docentes cobraron el mismo aumento a fin de año que los trabajadores estatales que no hicieron huelga un solo día. Y bueno, estas son cosas que venimos diciendo hace mucho tiempo. Entonces, hoy, jueves, se realizó y está realizándose el paro llamado por el Frente Gremial. También se suman otros sindicatos, como algunos estatales que no aceptaron la paritaria, judiciales y médicos. Y decimos algunos porque ya hay varios que firmaron la paritaria 2018. Pero se está informando mal, diciendo que todos hacen paro. Si es de malas intenciones, acá tienen un gran ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, para confundir y engañar a la gente no se informa como corresponde. Que este es un tema que vamos a seguir tratando el día de hoy en algunas otras cuestiones. Y sobre el tema específico del paro docente, me permito una vez más hacer una observación. Cuando se anuncia un paro docente en las escuelas privadas, no hay problemas porque casi todos o todos los docentes van a dar clases. Los paros tienen mayor adhesión en las escuelas públicas. Pero docentes, aunque se anuncie un paro, no todos adhieren al mismo. A ver si se entiende. Se anuncia un paro docente y no significa que los docentes no van a dar clase, significa que algunos docentes se adhieren al paro y no van a dar clase. Hay otros que no se adhieren y sí van a dar clase. El problema es que hay padres que ese día no envían a sus hijos a la escuela,
aunque el docente sí vaya. Sucede muchas veces que en la escuela hay docentes, pero está vacía de alumnos o con muy pocos, y así se pierden clases cuando no debería suceder esto. En el secundario pasa lo mismo, o peor, porque, a ver, hay docentes, pero no hay alumnos o son muy pocos los presentes. Es como una cultura paralela, digamos, que existe en las escuelas públicas, el no ir a clases porque anunciaron un paro. Incluso los periodistas se expresan mal en diversos medios de radio, televisión, diarios, porque titulan "Mañana no hay clases", cuando eso es una falsedad. No darán clases los docentes que se adhieren al paro, pero también hay docentes que no lo hacen, y es ridículo que esas clases se pierdan porque los alumnos no van a la escuela. Entonces, cuando de responsabilidades ciudadanas tenemos que hablar, primero hay que tener en cuenta que los primeros en fallar son los docentes, porque hay otras formas de expresar una disconformidad. Pero no, siempre paro. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con las políticas gubernamentales del gobierno de turno, hacer paro, como le hicieron a Scioli en tantas oportunidades, hacer paro como le están haciendo a Vidal en tantas oportunidades, no lleva a nada, porque las discusiones se tienen que dar en una mesa entre los dirigentes. Los chicos no tienen nada que ver en esto. La cultura del no trabajar, justo en los que tienen que educar. Feo, muy feo. Luego, para los padres, también un chirlo, esos padres que no se informan debidamente de si habrá docentes en la escuela para saber si envía o no a sus hijos a clases. Y el tercer llamado de atención es para los alumnos del secundario, porque en realidad deciden ellos mismos si van o no van. Eso es lo que pasa siempre. Entonces, ellos saben perfectamente bien que hay docentes. Ahora, si no quieren aprender, si no quieren tener obligaciones, ese es otro tema. Pero después, cuando quieran salir a buscar un trabajo y les reboten el currículum de todos lados, porque inicialmente está mal hecho, seguro, porque no aprendieron a hacer un currículum. Entonces después no se quejen, no me corten la calle. La lucha. ¿La lucha de qué? La lucha la tenés que dar vos todos los días estudiando, papito. Prepárate y vas a ver que vas a poder presentar un buen currículum, conseguir trabajo o hacerte vos tu propio trabajo, tu propio mini emprendimiento, tu emprendimiento, tu negocio, tu producción, lo que sea. Pero así no vamos a ir a ningún lado. Y en sí tenemos otra vez diferencias entre la provincia y los sindicatos sobre la adhesión al paro docente. El gobierno dice que el acatamiento fue de alrededor de un 40% y el Frente de Unidad Gremial está hablando del 90%. Y bueno, la semana que viene habrá asambleas en las escuelas, así que veremos qué es lo que se recaba de información, aunque, aclaro por mi experiencia personal, esas asambleas están muy dibujadas en cuanto a lo que se resuelve. Muchas veces se da la resolución final a las 3 de la tarde cuando todavía el turno de la tarde no empezó y el de la noche tampoco empezó. Entonces, hay trampitas. Acá el problema es político, no es una lucha por el salario. Es un problema político que ya tantas veces hemos tratado en este programa y de tantas maneras. Y si de problemas políticos hablamos, tenemos que ahora tocar un tema
pesadito respecto de algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, pero lo vamos a hacer después de escuchar un poco de música. Estamos en Se Pudrió Todo, 17:28 minutos del 5 de abril del 2018. Estamos en FM 88.7 Radio City. Se Pudrió Todo, sigue su curso, ahora con un tema que hemos titulado Un problema basado en la irresponsabilidad de algunos intendentes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Como ya sabemos, a fines del año pasado se firmó el pacto fiscal entre Nación y las provincias. Entonces las provincias ahora deben revalidarlo en sus legislaturas y luego en sus municipios. Por este pacto, Buenos Aires recupera fondos que le corresponden históricamente por miles de millones de pesos, que redundarán en mayores obras y en sanear las cuentas, el pagar deudas, proveedores, etcétera, etcétera. Los municipios, a través de resoluciones de sus consejos deliberantes, pueden adherir al pacto o no. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo en nuestra provincia de Buenos Aires? Hay varios municipios que son opositores a Vidal que no adhieren. Al menos hasta hoy la cifra es de casi el 30% del total de 135 municipios. También hay algunos que tienen intendentes opositores a Vidal, pero que sí adhirieron. ¿Y por qué no adhieren si es tan positivo para la provincia? El intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo que nada de pacto fiscal. La mentirosa esa, por Vidal, no me dio ni un litro de nafta para los patrulleros, ni un solo peso para las escuelas. Ensenada mantiene la seguridad, la salud y la educación con recursos propios. Que venga y se siente conmigo a ver las cuentas. Que venga a ver el superávit de este municipio. Pero en realidad, nada más hay como para saber a ciencia cierta cuáles son los inconvenientes que ven. Es que no hay inconvenientes más que la obligación de llevar la contabilidad como corresponde. Sí, algo tan simple como eso, y que ya sabemos cómo se hizo siempre en varios municipios en donde había dinero que desaparecía de los estados contables. Ahí puede estar la respuesta, el tener que tener los números claros. Muchos municipios están con un déficit muy grande y necesitan del dinero proveniente de la provincia para pagar hasta los salarios de los trabajadores municipales. Por lo bajo, algunos intendentes de la oposición dicen que si no aprueban el pacto fiscal, no reciben dinero para obras maquinarias y afrontar sus déficits. En realidad lo que pasa es que justamente el pacto fiscal pone algunas condiciones que algunos pillines no quieren cumplir y por eso no reciben el dinero. Por ejemplo, la cantidad de dinero que pueden cobrar como máximo por su tarea de intendente. Y claro, salta porque algunos intendentes no quieren firmar, ya que el año pasado se difundió que algunos cobraban más de 300.000 pesos mensuales. Ah, pillines. Y claro, si no firman el pacto fiscal, la provincia no puede afrontar garantías por créditos ni obras municipales. Es una cuestión tan básica que parece es desconocida por quienes durante toda la vida vivieron a espaldas de la ley vigente. Este pacto fiscal ya nuestro Consejo Deliberante acá en San Nicolás lo aprobó. No vamos a tener problemas y, como ya dijimos a fines de marzo,
ya se están incluso recibiendo el dinero para hacer las obras en muchas de las escuelas que le corresponden por el acuerdo que tuvimos en San Nicolás con la provincia. Hay varias escuelas que van a ser mejoradas y ampliadas por la provincia y otras por el municipio. Es decir, hay muchas cuestiones acá que parece que no las quieren informar como corresponde algunos intendentes, como Seco, Ferraresi, bueno, hay varios, no vamos a dar más nombres, pero ya ustedes los conocen, ya saben quiénes son. Entonces, claro, después vienen los problemas y los tumultos y las protestas porque tal municipalidad no paga los sueldos o se atrasa en el aguinaldo o vive la gente sin cloaca porque no tienen una sola obra. Pero el tema es que las circunscripciones y las divisiones políticas parece que todavía en pleno siglo XX los argentinos no las conocen. A ver, vamos a aclarar esto. En el sistema federal son las provincias las que delegan a la nación parte de lo que son sus prerrogativas. Y entonces la nación tiene, sobre todo el territorio, mandato sobre algunas cuestiones, pero no sobre todas. Y la provincia, para poderla administrar lo mejor posible, se divide en partes y cada parte es un municipio gobernado por un consejo deliberante, un intendente y un consejo escolar, también si quieren, el tribunal de faltas, etc. Entonces, en todo este balurdo hay un ida y vuelta de dinero. Cuando acá en San Nicolás compramos, qué sé yo, una bicicleta, el 21% de IVA va al nivel de la nación, lo cobra el gobierno nacional y luego por la coparticipación, este pacto fiscal, parte de ese dinero que se cobró en Buenos Aires vuelve a la provincia de Buenos Aires. Y desde la provincia de Buenos Aires vuelve hacia el municipio. Es un ida y vuelta. Ahora, la vuelta, para poder hacerla, hay que hacerla lo más prolijamente posible y hay leyes que cumplir respecto de esto. Entonces, si hay intendentes que no tienen las cuentas en orden, que no llevan los libros contables como corresponde, es muy difícil que alguien les pueda arrimar dinero del que después no va a dar cuenta. Quizá lo usen para cosas positivas, quizá no se sabe porque no hay libros contables en orden. Pero además el tema de las obras en sí, las públicas, como son tan caras, son pocas las que puede llevar adelante el municipio y necesitan el dinero tanto de provincia o de nación para distinto tipo de obras. Pero, ¿cómo le vas a arrimar dinero a una intendencia que tiene problemas serios en cuanto a su manejo de dinero? Que no da cuenta. Ya lo decíamos el año pasado, durante el 2016 se comprobó que hubo muchos intendentes que recibían el dinero para obras, pero las obras nunca se hacían. O, por ejemplo, recibir el dinero para un determinado tema y el intendente lo usaba para otro tema, que esto también sucedió acá en San Nicolás. Bueno, los intendentes y los consejos deliberantes tienen que ponerse a remangarse, ponerse el overol y ponerse a trabajar como corresponde. Entonces, más allá de que haya algún pillín ahí dando vuelta, en este caso sería muy bajo que algunos de concejales y intendentes no quieran firmarlo porque son de otro partido político. Esto no tiene nada que ver con los partidos políticos, esto tiene que ver con la forma de administrar el dinero público, que es de todos, no es de los partidos políticos, es de los vecinos. Y bueno, hay muchos que
que ven en esto algo negativo porque se les cortan algunos chanchullos de los pillines de siempre. Que pueda haber otros chanchullos, puede ser. Y si los hay, que se denuncien como corresponde y a la justicia. Pero que no tarden 20 años en la justicia para llevar adelante una causa. Y bueno, a ver, vamos a un tema que indigna realmente, porque justamente más allá de que uno pueda estar más cerca o más lejos del pensamiento de la gobernadora Vidal o de algún intendente como Seco o Ferraresi o Magario, que son de la oposición, o intendentes que están ahí en el medio, no importa esto, los problemas de los vecinos hay que solucionarlos. Ahora, lamentablemente hay muchos vecinos que, quizás sorprendidos en su buena fe, o quizá porque realmente políticamente no quieren saber nada con determinado gobierno y entonces ya sea municipal o provincial, y entonces se largan a mentir, sabiendo incluso que es mentira lo que están diciendo. Y entonces acá me encontré con una nueva opereta. A ver, muchísimos usuarios reales, truchos, bots de las redes sociales están reproduciendo una nota del medio Realpolitik de La Plata que titula de la siguiente manera una nota. Fíjense cómo la titula: Política impositiva, la gran ausente de los anuncios de Vidal para el agro. Hace referencia a la visita que realizara la gobernadora Vidal a esa localidad de Bragado para reunirse justamente con los productores agropecuarios. Pero dicen que no hizo anuncios de carácter impositivo, cuando esos anuncios fueron hechos hace ya varios días. La publicaron ayer, pero nosotros explicamos que la reunión en Bragado fue ya hace más de una semana. A ver si entendemos de una vez por todas cómo se mueve mucha gente tirando pescado podrido todo el tiempo. No hay que hacerles caso, pero lo que pasa es que también hay que informarse como corresponde. Yo me acuerdo porque a esa noticia yo la tuve que dar justamente porque luego de la visita a Bragado, luego que se diera la noticia de que estaba Vidal en Bragado, salen justamente todas las medidas impositivas para el agro. Los anuncios que se hicieron fueron los siguientes, los voy a recordar porque los hemos tratado en el programa de la semana pasada. Se volvió a anunciar la renovación de 12.000 kilómetros de caminos rurales por parte de la provincia. También se ampliaron los beneficios de créditos del Banco Provincia con 2 años de gracia para comenzar a pagar. También decíamos de, por ejemplo, para ir resumiendo, esos créditos que van a tener una tasa de entre el 9 y el 12%. Esos créditos también se habilitan para los productores que sufren la actual sequía y también para los productores del año 2017 que sufrieron también problemas graves y van a tener un descuento del 50% del impuesto inmobiliario, y a los que atravesaron desastres, ya sea por inundación o por sequía, están exentos en un 100%. Es decir, no van a pagar nada del impuesto inmobiliario, por ejemplo. Serán exentos del pago del impuesto inmobiliario rural también los productores de hasta 50 hectáreas de extensión, y así sucesivamente varias medidas, varias. Se eliminó, por ejemplo, el impuesto para los pequeños productores agropecuarios con ingresos menores a 3 millones de pesos, y así sucesivamente con reducciones de impuestos escalonados para aquellos que son más grandes, que producen más. En síntesis, se calcula que para este año la ayuda al sector agropecuario desde el punto de vista impositivo será de alrededor de 2.644 millones de pesos. Bueno, entonces,
el Estado provincial debe hacer frente a una situación que lleva muchos años de desgranamiento y degradamiento de la infraestructura. Eso no es ninguna novedad. Y encima lo tuvo que comenzar a hacer en una provincia quebrada. Bueno, también lo hemos dicho, lo hemos explicado tantas veces. Ahora, que se realicen operaciones mediáticas, informando mal, mintiendo, y encima una semana después de haber publicado justamente lo que sucedió, entonces no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el objetivo? Es embarrar la cancha, es confundir a la gente. Y bueno, es como decíamos nosotros, se inventan muchas noticias falsas, alguna verdadera con verdades a medias cambiadas para, no sé, criticar, dejar mal parado a alguien, algún funcionario, algún intendente. No tiene mayor sentido. Nada más que el ser parte de operaciones de la política sucia. Y bueno, los ciudadanos tenemos que estar advertidos y bastante entrenados para darnos cuenta de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que veníamos hablando de las escuelas de la Cruz Roja. Sí, terminó otro, bueno, a ver, digamos, para algunos un malentendido respecto de la reasignación de recursos. Para otros una quita de subsidios a las escuelas de la Cruz Roja. Vidal ya anunció que decidió postergar hasta el año que viene este tema. Es decir, va a haber un año de tiempo para ver cómo se realiza la reasignación de recursos. Es decir, pasar, como decíamos en programas anteriores, pasar el subsidio a las escuelas de la Cruz Roja desde el fondo de escuelas privadas, y que hasta la actualidad no se hace así. Hay un año de tiempo. Después no vengan del gobierno o de la Cruz Roja con problemas y malos entendidos. Es decir, ¿vieron que lo que afirmamos desde este programa no era cierto? Que era toda una opereta ahí, que no iba a pasar nada con el tema de la Cruz Roja. Bueno, ahí lo tienen, ya está confirmado, no pasa nada por este año. Y así, varios temas en que afirmamos que eran operetas y luego de pasar unos días se ve que era eso, o era una opereta. Y a esto lo digo porque tenemos algunos oyentes que discrepan cuando realizamos este tipo de afirmaciones, pero luego se concretan en la realidad. Ahora, nos mandan mensajes retándonos, pero no nos mandan mensajes disculpándose después. Eso no vale, muchachos, ¿eh? Nobleza obliga. Por eso es que volvemos a aclarar algunas cuestiones de se pudrió todo. Las voy a ir numerando. 1. Hay muchas operetas que se inventan solo para hacerle al gobierno provincial, nacional, municipal, como sea, según de dónde venga la opereta, alguna llamada de atención. Ya sea porque consideran que algo puede hacerse mal o porque directamente lo inventan para hacerlos quedar mal ante la gente. El objetivo de eso es ganar votos, nada más, ganar votos engañando a la gente. 2. Varias de esas muchas operetas tienen su origen en, comillas, trascendidos, que luego se ve que no eran verdad. Es porque hay gente de la oposición que en forma permanente tira verdura podrida. 3. Algunas de las operetas tienen su origen en temas que se discuten en el gobierno, pero que todavía no tienen una decisión final. Entonces, inventan la decisión final que podría tener un tema específico para pegarle y protestar. 4.
Dentro de las diversas instituciones gubernamentales hay gente que adhiere a la oposición en lo político y permanentemente están saboteando y hasta boicoteando con diversas acciones el desenvolvimiento de las decisiones gubernamentales. 5. Muchos medios, como ser diarios, revistas, portales de la web, redes sociales, diputados, senadores, intendentes, demás funcionarios, etcétera, mienten descaradamente sobre muchos temas. Trucan fotografías, trucan comunicados gubernamentales, como sucedió el martes pasado con uno difundido en el Banco de la Provincia con una firma trucha de Vidal. 6. Ya se han informado bastante sobre la existencia de perfiles truchos y perfiles computarizados, esos que se llaman bots, en diversas redes sociales que son utilizados para difundir noticias falsas. Hasta Facebook, una de las empresas más importantes del mundo, está siendo juzgada por este tema. Entonces, ¿de qué nos vamos a asombrar? 7. Mucha gente recibe en sus cuentas esas noticias mentirosas y se las cree y las difunde entre sus contactos. Cuidado. Antes de revolear alguna noticia, infórmense bien si es verdadera o falsa. 8. Por ello, se pudrió todo antes de comentar, explicar y analizar alguna noticia. Busca información específica de primera línea. No podemos revelar nuestras fuentes por obvias razones, pero nuestros oyentes ya han podido comprobar desde marzo del 2017 que siempre dimos la posta. Lo que dijimos luego sucedió. 9. Recomendación a la gente. Cuidado. Hay mucho pescado podrido, muchas mentiras, muchas operetas. Antes de formarse una opinión o difundir alguna noticia por sus redes sociales, infórmense bien, busquen otras fuentes. Es decir, no sean usados, no se dejen usar, sea de donde sea y de la idea política que sea, a la que adhiera, no importa. El pescado podrido está en todos lados. Es triste, la política sucia en nuestro país siempre existió, ya lo contaba el mismo Martín Fierro, pero estamos en el siglo XXI, se supone que algo tendríamos que haber aprendido. Estamos en Se Pudrió Todo por la 88.7 de Radio City, desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora, presten mucha atención con lo que traemos en este momento. La reforma del sistema judicial en la provincia de Buenos Aires. Este tema de la reforma del sistema judicial en la provincia de Buenos Aires es muy importante para todos. Desde la abuelita que está por cumplir 100 años hasta el bebé que está por nacer. Sabemos que hay problemas con el sistema judicial. Bueno, entonces, en este momento en la provincia de Buenos Aires se está discutiendo este tema. La reforma en sí es impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Ahora, también hay sectores de la oposición que saben y apoyan que haya reformas. Quizá de otra manera, quizá con otras ideas,
Y esto es lo que vamos a ir explicando ahora. Los objetivos generales de esta reforma del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con lo siguiente: despolitizar la designación de jueces, de los jueces provinciales, ¿no? Simplificar trámites y acortar plazos judiciales, crear un mapa judicial y que jueces, fiscales y abogados realicen cursos de capacitación. Esto es en lo general. Los principales puntos en discusión son los siguientes. A ver, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Uno de los principales puntos es nuevo código procesal enfocado en la víctima. La víctima debe tener participación en las decisiones de los jueces. Por ejemplo, deben ser consultados si aceptan o no las salidas transitorias de los condenados. Otro punto es un nuevo código procesal civil y comercial. Formas más simples de resolver causas menores y que los juicios sean más orales que escritos es lo que se estaría buscando en las distintas propuestas que se están analizando en comisiones. Pero también un nuevo código contravencional. La creación de nuevas figuras y sanciones como la prohibición de concurrir a determinados lugares, el tema del trabajo comunitario y la reparación por daño para compensar a la víctima. Hay muchas cuestiones acá que en la actualidad no están resueltas y sería un paso muy importante que lo resolviesen como corresponde, de buena manera. También una nueva ley de procedimiento laboral. Cada causa sería atendida por un juez y no por tribunales de 3 magistrados para acortar los tiempos de los litigios, es decir, que tarden menos tiempo, que se resuelva más rápido. Sobre todo porque una persona que ha tenido un accidente no puede estar esperando 2, 3 años que se resuelva algo, o más incluso. Uno de los temas más controvertidos es convertir en ley el mapa judicial. Es para tener información actualizada y certera sobre cuántas causas tiene cada juzgado y cuánto tardan en resolverlas. Esto trae un problema político porque si vamos a hacer un mapa judicial, tiene que ver con el organizar toda la estructura judicial. Entonces, ¿qué significa esto? Que podría haber algún juzgado que cierre en San Nicolás y otro que se abra, que no existe hoy, y que se abra un nuevo, y otro que cierre. O que se mude, por ejemplo, a San Pedro. Y sí, ¿por qué no? Es decir, a ver si voy a explicarlo por partes, este tema, porque es uno de los más controvertidos. El mapa judicial se complementa con la pretendida canasta de jueces que puedan trasladarse a diversas jurisdicciones para agilizar la resolución de causas cuando son muchas las que hay en algún lugar. Entonces, que se puedan habilitar nuevos juzgados trae un problema político porque todos los intendentes lo ven como que su municipio, si tuviese un juzgado, elevaría su categoría, su importancia. Entonces, no se están fijando en el problema judicial en sí que hay, el problema de los litigios. Están peleando ahora por una cuestión política, de caretear. Hay muchos que están en esa y no se puede, así no se puede armar nada serio en nuestro país. Siempre hay gente que hace este tipo de cosas. Estemos atentos porque es algo muy importante. También una nueva ley orgánica del Poder Judicial.
Se pretende reorganizar la estructura judicial de la provincia, creando juzgados donde hagan falta y eliminando algunos ya existentes que tienen menor cantidad de trabajo. Y también, bueno, se habla que podrían cambiar los plazos de ferias, los horarios de atención, eso vamos a ver qué es lo que deciden en las comisiones. Otro tema es la reforma de la ley de enjuiciamiento de magistrados. El objetivo es acortar los tiempos de juicios a magistrados. Es decir, cuando hay una denuncia contra un juez en donde se supone que no está haciendo las cosas como corresponde, bueno, le hacen un jury de enjuiciamiento, bueno, ahí viene el tema, qué es lo que van a hacer y cómo. Quieren acortar los tiempos para beneficio del propio juzgado, sea inocente o sea culpable, la resolución tiene que ser lo más rápido posible, sobre todo si uno es inocente y no tiene nada que ver con las acusaciones que se le puedan hacer. La reforma de la ley, entonces, de enjuiciamiento a los magistrados es el objetivo de acortar los tiempos. Pero esto también significa que cuando haya que tocar este tema va a haber un cambio en la forma en que se comporta el presidente de la Suprema Corte bonaerense. A ver, inicia un proceso y debe finalizarlo evitando el cambio del juez cada año. Pero si los juicios que el presidente de la Suprema Corte debe llevar adelante dura más de un año, entonces otra vez cambiar el juez y que se ponga al día con la causa. Es decir, ese tipo de cuestiones se tienen que solucionar, es muy fácil hacerlo. También está el proceso de reforma de selección de los magistrados. Se busca lograr que todos los que quieran ser jueces deberán asistir a la escuela judicial y aprobar un curso específico de capacitación cuya duración será de 1 año y medio a 2 años. Además, se busca que haya concursos por especialidad y no por ubicación de los juzgados vacantes. Es decir, hay un juzgado vacante en Bahía Blanca, me interesa. ¿Y el de qué? En lo comercial. Pero vos sos del penal, no importa, me voy para allá. No, se estaba buscando justamente que se especialicen. Otro tema es la formación permanente de los abogados y profesionales del derecho. Se busca que los que quieran ejercer la profesión de abogado deben realizar una capacitación de carácter obligatorio antes de recibir la habilitación profesional a través de la matrícula. También se prevé que hagan capacitaciones permanentes a lo largo de su carrera. Bueno, esto último está bien. Ahora, no me cierra en lo personal que deban realizar una capacitación específica cuando uno recién se recibe para hacer el trámite de habilitación profesional. Bueno, está bien, a lo mejor ellos lo consideran necesario, alguna puesta a punto, mostrarle cómo se maneja más el tema de la práctica, más allá de la teoría aprendida en la universidad. Ahora, esto también está marcando que la universidad, a ver, lo pongo como pregunta, ¿hay universidades, repito, hay universidades que otorgan títulos de abogado y que no los formaron como corresponde? Y uno de los últimos temas que tratamos de este asunto es la promoción de herramientas que faciliten el acceso a la justicia. Es decir, que a partir del mapa judicial se crearía una justicia vecinal para atender los conflictos de baja complejidad en distintos distritos. Por ejemplo, peleas entre vecinos por una medianera, roturas de veredas, ruidos molestos, etc. Es decir, como jueces que irían, es una de las propuestas que hay,
que irían de municipio en municipio para atender todas estas causas que se van juntando. Supónganse, en un mes se juntaron 30 causas. Llega el juez con su secretario ahí y empiezan a resolver las causas, para que no lleguen a los juzgados y los vecinos no tengan que andar pagando viajes y abogados que tengan que viajar hasta los centros judiciales. Es decir, resolverlos en el mismo municipio. Este sistema ya fue utilizado incluso desde el siglo XVIII en otros países actuales. Y daba resultado, con algunas críticas también. Históricamente esto es lo que se utilizó muchas veces entre las distintas colonias, donde, bueno, el cargo iba cambiando de acuerdo a las resoluciones y las transformaciones que sufrían los virreinatos o los sistemas de intendencias y todo esto, ¿no? Y también si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, también tenemos un sistema parecido. Cambia el nombre del cargo, pero es el mismo, es la persona que imparte justicia. Y todos esperan a la llegada, por ejemplo, de esa persona para poder resolver algún diferendo con algún otro vecino. Y de esa manera abaratar los costos, hacerlo rápido, solucionarlo lo antes posible. Hay varias películas que tratan justamente en sus escenas este tipo de cosas, este tipo de manejos de la justicia, cómo se hacía en el pasado. Y que en otros países actualmente se sigue haciendo. Bueno, vamos a ver en qué quedamos con todo esto. Para ir cortando un poco con el tema judicial y antes de entrar en noticias que puedan ser del ámbito nacional, vamos a comentar una cuestión que realmente es muy preocupante, por lo menos para mí es preocupante, para otra gente a lo mejor no. Todo depende de cómo lo vea cada uno, como decimos siempre, pero a nosotros nos preocupa muchísimo este tema Se pudrió todo, y que tiene que ver con las noticias falsas, con el pescado podrido, y tiene que ver con mentir descaradamente en algunas noticias. Bueno, acá hay una noticia en donde prácticamente no se puede mentir. No puede haber pescado podrido, porque es algo realmente grave. Quizá a alguna persona no le alcance a ver la gravedad del asunto, pero, a ver, les voy a comentar qué es lo que la noticia en sí. Hubo un violento robo de motochorros al último ganador del Premio Nobel de Medicina en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Es decir, Michael Rosbach, que es el último ganador del Premio Nobel, vino a la Argentina para recibir en la Ciudad de Buenos Aires un doctorado honoris causa, que es un reconocimiento al trabajo, a los descubrimientos, a los avances que hizo. Y ¿qué es lo que sucedió? Fue víctima hoy a las 13:30 de un robo de motochorros en la Ciudad Universitaria, que es a donde estaba yendo para el acto. ¿Se alcanza a entender la gravedad del asunto? Es grave ya el robo de por sí a cualquiera. Pero casi matan a un premio Nobel en medicina. Y encima nosotros, ¿cómo quedamos ahora frente al mundo? Porque no es Juan de los Palotes, es Rosbach. Y
Y esto ya está dando vueltas al mundo. Y así nos ven. En las noticias podemos ver que los ladrones actuaron con total impunidad porque la zona estaba lleno de policías, pero ¿en dónde? Por el partido de River, en el Estadio Monumental. Frente a la ciudad universitaria no hay nadie, dicen. Las fuentes policiales confirmaron que el médico hizo la denuncia y fue a la embajada de Estados Unidos a tramitar su pasaporte porque le robaron todo. Si no le da el tiempo, es posible que reciba el reconocimiento en una ceremonia privada en el decanato, pero entonces es realmente indignante y nos hace quedar muy mal como París. Un premio Nobel, lo ganó a fin del 2017, viene a la Argentina invitado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para darle un premio y lo van a terminar encerrando en una oficina para darle el premio. No, muchachos. Y encima de eso le robaron hasta el pasaporte y en forma violenta y casi lo matan. Bueno, después nos quejamos porque nos ven mal, porque nos critican, porque no vienen inversiones. Ah, pero este y el otro, muchachos, somos nosotros. Y si no te gustan los representantes que tenemos, también somos nosotros, porque nosotros los votamos. ¿O cómo piensan ustedes que llegaron al poder? Estamos en Se Pudrió Todo, siendo las 18 minutos, y seguimos tratando de recuperarnos de esta indignación acerca de lo que le sucedió en la ciudad universitaria de Buenos Aires al último premio Nobel de Medicina. Es realmente indignante, indignante. Tenemos que cambiar el país. Hay muchas cosas que hay que cambiar, más allá de los partidos políticos. Esto se cambia entre todos o no se cambia. ¿Habrá algunos que quieran seguir igual? ¿Habrá algunos que quieran empeorar? Y bueno, esperemos que construyamos la República Argentina y dejemos de ser Argensauria. Y a las noticias nacionales las vamos a iniciar con una provincial, pero que tiene como protagonista un sindicato de alcance nacional. Me refiero a ATE. Esta gente ya me está preocupando y mucho, mucho. Desde hace tiempo realiza muchas acciones de protesta con incidentes violentos en todo el país. Hasta incluso tirándole piedras a las camionetas de funcionarios, incluso la de Mauricio Macri, como sucedió ya el año pasado también. Ayer informábamos sobre lo sucedido en Santa Cruz respecto de lo que le hicieron al interventor de Río Turbio, Omar Seidán, al que le destruyeron la casa y también la de sus padres, además de romper instalaciones en la empresa. Todo filmado y fotografiado, ya se sabe quiénes son. Son gente de ATE. ¿Qué pasó ahora? Y vamos a la provincia de Chubut. Falleció un comisario llamado Miguel Gómez, pasado el mediodía de hoy, de un infarto en medio de la realización de protestas violentas en Rawson. ATE protagonizó hechos de suma violencia al querer entrar por la fuerza a la casa de gobierno. Entonces se produjeron enfrentamientos, hubo forcejeos, golpes, balas de goma y hasta gases lacrimógenos. Señores, la violencia solo engendra más violencia. Y ahora a este señor que falleció, vayan y explíquenle a la familia que ustedes no tenían nada que ver. Vayan. En este caso y en tantos otros.
en donde se les va la mano. ¿Qué pasa? ¿Son los nuevos grupos de choque? Vamos a cambiar de tema, vamos a otro que sea más redituable al espíritu y al país. La OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, presentó un informe sobre la educación en la Argentina, titulado El estado de las políticas públicas docentes del año, justamente ahora el informe es del 2018. El informe ya está subido en nuestro sitio web, está en la sección documentos por si lo quiere ver. En el informe dice todo lo que hemos estado diciendo en este programa durante el año pasado y que muchos docentes venimos repitiendo incansablemente desde el segundo Congreso Pedagógico Nacional que comenzó allá por 1986. Ya en aquella época varios docentes lo veníamos diciendo acá en San Nicolás y en el país. ¿Y qué es lo que están diciendo? En el informe se propone que ganen más los mejores docentes, no los más antiguos. Es decir, que los docentes deben tener, en vez de un plus por antigüedad, como tenemos hasta el día de hoy, que sean plus por capacitación. En Argentina, el Estatuto del Docente, que rige todo esto, se aprobó, escuche bien, en 1958. Lo repito, 1958. La realidad de hoy es totalmente diferente. El docente de hoy es totalmente diferente. Desde 1958 no tuvo cambios significativos, tuvo algún agregado, corrección, más que eso nada. Por eso la Organización de Estados Iberoamericanos presentó un documento que recomienda una revisión profunda que priorice el éxito en los aprendizajes de los alumnos por encima de la antigüedad del maestro para determinar aumentos salariales. Ariel Fishbein, director del programa de educación del diálogo interamericano, señaló lo siguiente, cito: es indudable que en Latinoamérica hay una crisis de aprendizaje. Si existe una bala de plata para enfrentar la problemática, son los docentes de calidad. Cuando miramos a Argentina en una perspectiva regional, hay grandes brechas. Nos damos cuenta de que no está bien. Por su parte, Cecilia Veleda, que es la directora ejecutiva del Instituto de Formación Docente a nivel nacional, que se llama Infod, especificó que, en primer lugar, brindó un diagnóstico dramático. Escuche bien, porque esto cuando lo digo yo, me critican. Bueno, acá lo está diciendo la directora del Infod. Hay 1.437 institutos de formación docente en todo el país. 1.437. Francia, que tiene casi el doble de población de nosotros, tiene 70 nomás. Y los resultados educativos, ni hablar. En esos 1.437 institutos de formación de todo el país, de ahí surge el 80% de los docentes que trabajan. El otro 20% se ocupa con gente que no es docente o tiene título universitario, pero está haciendo un tramo docente, bueno, y en algunas provincias ni se lo piden. Es más, mi hermana me cuenta que en Neuquén la clase de matemática la da el almacenero porque en el pueblo es el que sabe hacer las cuentas. La gran mayoría
de los futuros docentes elige los institutos estatales, porque son gratuitos, principalmente por eso. En ellos, en esos institutos que se instalan en todo el país, 1.437 con toda la estructura, los docentes, los directivos, todo lo que nos cuesta eso. Bueno, la mitad desertó en el primer año. Es más, ni siquiera llega a julio. Ya en agosto, después del receso, no vuelve. Son los mismos números que manejábamos acá en San Nicolás. Y en el segundo año ya abandonó el 70% de los que habían quedado. Por eso en tercero y en cuarto año son muy pocos los alumnos que cursan, salvo alguna rara excepción. Son muy pocos. Ha habido cuartos años con un solo alumno en alguna materia o en varias. Sí, no es chiste. Entonces todo esto, a ver, hay que ordenarlo, no podemos seguir tirando la plata por la ventana y encima plata que no tenemos. Hay localidades que no llegan a 10.000 habitantes y hace 20 años tienen 4 institutos terciarios. Escuchó bien lo que le dije, ¿no? Entonces, cuando este tema se empiece a tocar, que no tengo ninguna duda que se tiene que tocar, y si no lo tocan será una crítica lapidaria de mi parte al gobierno de turno, cuando este tema se comience a tocar, no salgan a decir, van a cerrar un instituto, déjense joder, por favor. Hace años que están robando. Basta. No salgan a gritar y a vociferar y que vamos a hacer el abrazo y que esto y que el otro y que paro y que huelga y que la marcha de acá y la marcha de allá y que el ajuste. Basta, viejo. Dejen de robar. Dejen de robar. 1.437 institutos de formación docente en todo el país. Es una joda. Pero por favor. Bueno, me enojé otra vez. Así que vamos a cambiar de tema. Mañana habrá paro de bancos, porque no se acordó todavía la paritaria salarial. Es decir, otra vez con la maniobra de apretar con paros. En vez de estar hablando, hacen paro. Y un viernes. Conveniente un paro un viernes, ¿no? Ayer les estaba contando que había visto información sobre una opereta que estaban armando a partir del tema de las denuncias de pedofilia en Independiente, en River, en la Confederación Argentina de Gimnasia y las declaraciones de Natacha Jay. Y les decía lo siguiente, lo vuelvo a repetir a esta partecita, ¿no? Para luego ir a otra cuestión. Este tema, me temo, será utilizado para una opereta sin precedentes. Carrió expresó ayer, por antes de ayer, que le parece que esto es una movida que tiene por objetivo pegarle al gobierno. Y de mi parte, estuve viendo anoche, o sea, anteanoche, cositas de gente que siempre inventa operetas. Observé lo que están preparando, pero no sé si se van a animar a atacar con tanto pescado podrido. Lo que vi es tremenda basura, lo más bajo que se puede hacer. Pero ya los conozco y sé que son capaces de cualquier cosa, porque lo único que les importa es tomar el poder haciendo caer a gobiernos que no son los de ellos. Y entonces les decía que Gustavo Vera salió por un canal de televisión. Gustavo Vera es señalado por Natacha Jay como pedófilo y que además fuera el que le entregó el informe trucho al juzgado sobre Santiago Maldonado, que sobre eso vamos a ver qué pasa con esa causa.
Y dijo muy suelto de cuerpo que Macri y Aguada hacían trata de menores. Es decir, los está acusando de pedófilos al presidente y a su esposa. Y he observado anoche en distintos sitios web, en esos donde inventan pescado podrido y todo eso, ¿no? Y estaban regocijándose con esto. Y estaban viendo a ver cómo poder redactar de una manera que sea más llamativa, para empezar a alargar los tweets y los Facebook y todo eso. Además, a esto súmele que Gabriela Cerruti dijo ayer en el Congreso, bueno, lo dijo antes, el 19 de marzo, en un programa de televisión, en Intratables, que el ministro Caputo era el dueño de una offshore llamada Axis y que se la había pasado a su hija. Y que también le pasó bonos de los de venta, de los de crédito, de toma de crédito a 100 años. Bueno, tenemos... A ver, uno recibe eso y dice, esta Cerruti, mirá lo que está diciendo, qué bárbaro, en serio, ¿no? Pues, señores, las hijas de Caputo tienen una 11 años y otra 13 años. Entonces, cuando uno trata de encontrar la información o espera que se difunda, porque esto ya fue ampliamente difundido en algunos medios, pero no en todos, hay algunos que callaron estos datos. Ya se da cuenta que esto no puede ser, que es mentira. Y es una diputada de la Nación. Si esto es realmente inconcebible, lo de Vera directamente no tiene nombre. Y entonces Natacha Jay fue a declarar ayer a tribunales, a Comodoro Pi, pero parece que hubo graves problemas ahí porque ella pensaba que iba por la causa de Independiente que se tramita en Avellaneda, y al ser en Avellaneda es de la provincia, Comodoro Pi es federal. Entonces ya es como que ella olía mal. Bueno, y ella en su sitio web en su canal de YouTube ha subido un video anoche donde da su versión de lo ocurrido, porque en muchos medios he visto que dijeron que salió corriendo, que no quiso declarar y cosas por el estilo. Bueno, ya de entrada les estoy diciendo, esto olía mal. A Comodoro Pi por la causa Independiente, no tiene nada que ver, no era la causa Independiente. Al parecer, por lo menos, lo que sabemos hasta acá, es que era por la denuncia que había metido Carlos Pañi, el periodista del diario La Nación y el que tiene el programa de TN a la noche, que él se veía aludido porque desde Natacha Jay había dicho una persona que trabaja en TN que es pelada y sus siglas son CP, y después terminó siendo Carlos Pérez y está todo el mundo buscando a Carlos Pérez, a ver quién es Carlos Pérez que trabaja en TN y no hay nadie ahí. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Es decir, hay cosas raras acá, cosas muy raras, como les decía ayer que iban a pasar, y pasaron. Y están pasando y van a seguir pasando. Entonces, vamos a volver a insistir sobre un llamado de atención a todos. Cuidado con el pescado podrido, con todas esas mentiras que andan dando vueltas, porque hay muchas mentiras que no tienen ni pie ni cabeza en lo que se dice. Tengamos cuidado porque se dicen muchas cosas que por ahí terminan siendo un muy mal a una familia, y nada que ver. Entonces, tratemos de informarnos lo mejor posible. Bueno, sobre el tema de los pasajes en la Cámara de Diputados, acordaron hoy eliminar el sistema de canje por dinero de pasajes y
los pasajes aéreos. ¿Qué les parece? Bien, por fin. Entonces, van a eliminar el sistema de canje por dinero de pasajes aéreos y terrestres que se le asignaban a los legisladores. Van a sacar ese sistema. Pero, ciudadano, no se ponga tan contento. Porque ahora van a ver qué mecanismo utilizarán para compensar a los diputados y senadores, después en la otra Cámara, que no reciban pasajes. Se supone que algunos legisladores recibirán pasajes, lógico, viven en otras provincias. Por ejemplo, los que viven en el interior, en Salta, en Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, si estás trabajando en Capital Federal y querés volver a tu casa, lógicamente, el tren bala no se hizo, bueno, necesitas un pasaje de avión, es lógico. Ahora, ¿qué pasa con el que vive en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires? Bueno, entonces se está estudiando esto de que de acuerdo al domicilio donde uno tenga, se le paguen viáticos. Es una forma de blanquear esta situación. Bueno, vamos a ver en qué queda. Y ANSES de la provincia de Salta descubrió 50 casos más de extranjeros que no residían en Argentina, pero igual cobraban la jubilación. Son personas que no podían acreditar 30 años de residencia mínimos declarados en el trámite de moratoria previsional. Igual que lo que informábamos hace 2 semanas atrás o 3 con respecto de Formosa. Entre otras irregularidades, se corroboró que hay miles de beneficiarios que cruzan desde las ciudades fronterizas para cobrar las jubilaciones. Después, durante todo el resto del mes no se los ve más. Y hay gente que no trabajó en la Argentina, que no hizo aportes acá, en muchos casos. Bueno, comienza la opereta Quitan jubilaciones a tiernos abuelitos en 5, 4, 3, 2, 1. Opereta en marcha. Seguimos en Se Pudrió Todo por la 88.7 de San Nicolás. Uno de los temas internacionales que vamos a desarrollar, pero ya en otro momento, mañana, por ejemplo, más en profundidad, es lo que está pasando en Brasil con Lula da Silva y el tema de la detención. Ya mañana vamos a tener un poquito más de tiempo, porque hoy les traía, a colación de lo que estuvimos hablando en el martes y el día de ayer y la semana pasada, y que insistimos con el tema del déficit fiscal, y me llegan mensajes donde piden, bueno, que otra vez expliquemos esto, y tenemos una explicación de unos 10 minutitos en donde está explicado qué es el déficit fiscal y todo esto. Quizá lo ampliemos, pero recién la semana que viene. Mañana tenemos el tema Brasil como centro, si es que no pasa otra cosa rara en nuestro país. Vamos al déficit fiscal. Acá se trata de la vida de todos. Y entonces en esto hay que tener en cuenta la historia. Porque hemos insistido varias veces con el tema del déficit fiscal y cómo se llegó a tener el déficit fiscal que tenemos, y que no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, pero muchos años. Para tener una idea algo corto, para evitar algún tipo de mala intención que uno piense como escucha de este programa de parte de nosotros, vamos a aclarar lo siguiente. El déficit fiscal significa cuando el Estado gasta más
de lo que cobra de impuestos. Es como usted en su casa, cuando usted tiene dinero y el presupuesto del mes no le alcanza, está gastando más de lo que cobra. Le están sobrando, supongamos, 7, 8 días al mes. Es triste, pero es así. Entonces, al país también le pasa eso, porque el Estado no es un barrilito sin fondo que puede sacar plata a lo loco y no hay problema. Claro que hay problema. El Estado también. ¿Cómo cobra el sueldo el Estado? El Estado cobra el sueldo cuando nosotros pagamos los impuestos. Entonces, acá hay que tener en cuenta, si nosotros empezamos con el primer gobierno de Perón y otros gobiernos como las dictaduras cívico-militares que tuvimos, los gobiernos radicales, últimamente el kirchnerismo y ahora el macrismo, más pasa por no haber entendido que no podés inventar dinero. Hay que producirlo. Y luego ves qué haces en cuanto a dónde y cómo destinarlo. El más grave error económico fue no cuidar las cuentas, porque la ideología de cada uno que estuviese gobernando se basó en general en los gobiernos argentinos en el llamado keynesianismo que explicamos en programas anteriores. Y el keynesianismo significa que el Estado se hace cargo de todos los distintos gastos y que puede inventar dinero imprimiéndolo. Claro, uno dice, largo más billete a la calle y soluciona el problema, aumentó sueldos y todo eso. No. El dinero, papel, debe tener un correlato en algún lado. El dinero en sí no vale nada, el billete no vale nada. El billete representa un valor de los argentinos que están en otro lado, por ejemplo en el Banco Central, las reservas del Banco Central. Ese es el más grave error, de no haber entendido esto que es básico. Como el déficit aumenta por el gasto social sin cesar, comenzó a aumentar los impuestos en forma descontrolada, y esto pasó a partir de la primera presidencia de Perón, que se inició en el año 1946. Es una constante de los gobiernos que sobredimensionaron al Estado con fines políticos. Yo te doy, vos votame, apoyame. El desastre en las cuentas lo arreglaron en aquella época luego, aunque no del todo, Frondizi e Ilia. Frondizi gobernó de 1958 a 1962 y Arturo Ilia desde 1963 a 1966. No lo arreglaron del todo, pero lo arreglaron bastante y sacaron al país adelante. Antes de cumplir su mandato, ya las cuentas estaban muy prolijas. Pero luego, bueno, ¿por qué culminaron el mandato? Porque les hicieron golpe de Estado. Más adelante, en 1973, volvió el peronismo y otra vez el déficit descontrolado en el gasto social. Durante los años 1981 y 82, en plena dictadura militar, llegamos a los 7 puntos del PBI de déficit y sobrevino una crisis inflacionaria terrible. Recordemos que hubo muchísimo gasto también por la guerra de Malvinas. Luego viene Alfonsín. Se pasó a 8 puntos del Producto Bruto Interno de déficit. Se cambió la moneda por el austral, ¿se acuerda? Pero no frenó el proceso y llegó la hiperinflación, porque el déficit seguía creciendo y para tapar el déficit se imprimían cada vez más billetes en la Casa de la Moneda. Después vino el sultán de Anillaco en 1989, gobernando hasta 1999, y tapó
tapó el déficit con una deuda y entregando empresas estatales por 2 pesos, entre ellas Somisa. Sí. Vamos a ver a los memoriosos. ¿En cuánto se vendió Somisa? ¿Se acuerdan? Somisa se vendió en 180 millones de dólares, pero además pagaderos en 10 cuotas, cada una anual, o sea, en 10 años. ¿Y cuál era la evaluación del mercado de Somisa? 3.500 millones de dólares en aquella época, 1991. Este gobierno, además, firmó el Plan Brady en 1993 con Cavallo como ministro de Economía y condenó al gobierno siguiente. ¿Por qué? Porque el Plan Brady era una renegociación de la deuda externa más todos los créditos que se habían pedido para tapar el déficit y que se iba a pagar en los primeros años una cuota que era mínima. 2.000, 3.000 millones de dólares por año. Pero a partir del año 1999 las cuotas iban a aumentar considerablemente. De 2 o 3.000, 4.000 millones de dólares al año, pasamos a más de 10.000 millones de dólares al año. Imagínense, ¿quién puede pagar eso? Llega de la Rúa, inoperante como él mismo, nada hizo para cambiar la situación, y llegaron los vencimientos del Plan Brady y se fue todo a los caños, produciéndose una crisis impresionante. En el 2002 asume Duhalde la presidencia haciendo todo el trabajo sucio de acomodar los números. Luego, con el kirchnerismo, comenzó más o menos bien, cuidando de no aumentar mucho el gasto estatal. Pero luego se fueron torciendo y, desde el 2007, el déficit fiscal y la corrupción, además de la emisión de moneda, crecieron a niveles nunca vistos. Y otra vez con problemas en aumento. La inflación comenzó a ser imparable. Sí, la inflación comenzó a ser imparable. Este gobierno de Cambiemos peca de excesivo gradualismo para arreglar el déficit fiscal y hace mal varias cosas, de acuerdo con nuestra opinión. Según otros, las hace bien. Y bueno, cada uno con su idea. Ahora, para nosotros, la forma de conseguir el dinero para las obras públicas, pagándolas el Estado y haciendo que el déficit fiscal no baje, es un error. Vamos a explicar un poquito esto, a ver si se entiende. Si nosotros seguimos gastando de nuestro bolsillo para poder pagar las obras públicas, entonces estamos elevando el gasto del Estado. ¿Estamos en claro? Y si pedimos deuda al exterior, esto puede ser por un tiempo, pero no podemos estar todo el tiempo pidiendo créditos. Eso es insostenible a futuro. Y así no se va a bajar el déficit porque después hay que pagar los créditos. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Otra vez con déficit. Resumiendo, los gobiernos argentinos, tildados falsamente de liberales o nacionalistas, según sean, dejan en claro que los extremos que plantean políticas extremas y fuera y contrarias a la ciencia económica, crean graves problemas. En nuestro país hay mucho discursete de barricada de todos lados, sin sustento científico, ni reparan en datos concretos. Tampoco se aprende de experiencias de otros países y se confunde el éxito momentáneo con el extendido en el tiempo.